Sí, sí se ve. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Vamos a encender la cámara para poder iniciar y empezar. ¿Ya? Bien, chicos, entonces. Ya por ahí les comentaba, Carlos, que nos corresponde revisar el día de hoy en la última sesión del curso para que ustedes puedan terminar de tramitar también su certificado. Hola, ¿qué tal Noemí, Mayra? ¿Qué tal Cleria? Buenas noches. Entonces, hoy cerramos con la última sesión que nos corresponde Ley de Protección al Consumidor de Servicios Financieros. ¿Okay? Cada uno de nosotros, siendo clientes de una entidad financiera, así como nuestros clientes, cuando estemos trabajando en una entidad financiera, también tienen sus derechos que los protege como consumidores de servicios financieros. ¿Ya? A ver, hola, ¿qué tal? Giselle, buenas noches. Entonces, vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Reclamos. ¿Qué entendemos, chicos, por la palabra reclamos? ¿A qué se refiere la palabra reclamo? ¿Qué creen ustedes que quiere decir cuando un cliente va a poner un reclamo? Hola, Marlene, buenas noches. Les preguntaba, chicos, ¿qué quiere decir un reclamo? ¿Cuándo nosotros ponemos un reclamo? ¿Por qué motivo o por qué razón nosotros pondríamos un reclamo ante una entidad financiera? A ver, ¿sí? ¿Te Que no escucho? está conforme con el servicio del... Cuando no están Correcto. conformes con el producto que ellos hayan pedido. Correcto, ¿no? Cuando hay una disconformidad sobre un producto, sobre un servicio, ¿no? Pero aquí tenemos también disconformidad con el servicio o producto, algo que sucedió y del que no está conforme. El consumidor presenta un reclamo cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios prestados, mientras que la queja expresa su malestar respecto a algún tema que no tenga que ver directamente con el giro del negocio, como por ejemplo una mala atención. Sí, de todas maneras tenemos que diferenciar una queja de un reclamo, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Una queja no es necesariamente un reclamo, pero sin embargo una queja sí se puede convertir en un reclamo, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice la teoría. Ya por ahí me dijeron que es una queja y que es un reclamo. Ahora, vamos a identificar cuáles son las principales diferencias de cada uno de estos términos. ¿Qué cosa es una queja? Ya por ahí me decían por chat, ¿no? Es la expresión de la insatisfacción por la atención recibida. Pero la palabra que la va a diferenciar es la expresión. Yo voy a poder de repente tener alguna insatisfacción por algún producto o servicio bancario, de repente a mí me ofrecieron una tasa en particular y cuando fui a contratar el producto me ofrecieron alguna otra tasa mayor de repente, o una vez contratado, pasan unos meses y me cambian la tasa sin ningún aviso previo, entonces yo voy a ir a quejarme ante la entidad, voy a manifestar, voy a expresar mi queja. Ahora, si es que esta queja no es debidamente atendida, no es bien atendida, bien enfocada, de manera asertiva, se puede convertir en un reclamo, porque yo tranquilamente puedo buscar la forma de que mi cliente, su queja no la convierta en un reclamo, ¿no? Si le enfoco correctamente, si le explico correctamente a mi cliente y le hago entender el por qué o qué es lo que ha pasado, de repente mi cliente me va a entender y no va a poner un reclamo. Simplemente va a quedar en la expresión verbal y en el malestar que mi cliente ha podido presentar en ese momento. Sin embargo, un reclamo es cuando está relacionado también con la insatisfacción, pero ya hay algo físico de por medio, hay algo documentario de por medio, ¿ok? Yo voy a poner de repente mi queja y no es bien atendida o de repente no estoy conforme con la información que me están brindando, paso a poner mi reclamo. Y ya lo pongo de manera escrita, ¿no? O de repente ingreso a la página web de la entidad y también puedo poner mi reclamo, o por los diferentes medios disponibles que la entidad pueda prestarnos para poder ingresar nuestro reclamo, pero ya de manera física, ya de manera textual, ¿no? No solamente verbal, que es el punto cuando podemos nosotros en ese momento intentar que nuestro cliente no nos ponga el reclamo de manera ya documentaria. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre queja y reclamo, por favor? ¿Me pueden confirmar? ¿Se entendió cuándo se hizo una queja y cuándo podría ser un reclamo? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Todo claro, por favor? ¿Me avisan? Ok. Sí, sí, Miss. Y listo, gracias. Vamos a continuar.
¿Qué entendemos por el libro de reclamación o qué entendemos por un libro de reclamaciones? ¿A qué le llamamos nosotros libro de reclamaciones? ¿Qué me pueden contar sobre ello? De repente alguno de ustedes en algún momento ha pedido este libro. ¿Para qué lo hemos utilizado? ¿Para poner una queja o para poner un reclamo? Es donde se registra el reclamo con firma del cliente. Correcto, Isabel. Es donde nosotros vamos a redactar, si es que es un libro físico, porque también hay libros digitales, nuestro reclamo, ¿no? Vamos a poner el motivo, vamos a poner qué es lo que estamos pidiendo para darle solución a nuestro reclamo y vamos a firmar también el reclamo que estamos ingresándole a la entidad financiera. Ahora, ¿qué nos dice la teoría acerca del libro de reclamaciones? ¿Qué es como tal un libro de reclamaciones, no? El libro de reclamaciones es un instrumento que permite dejar constancia de la insatisfacción sobre un servicio recibido. El libro de reclamaciones es una obligación de toda empresa. ¿Qué quiere decir? Que toda empresa, desde la más chiquita a la más grandota, todas, absolutamente todas, con más razón aún las entidades financieras, debemos tener al alcance de nuestros clientes nuestro libro de reclamaciones, ¿ok? Ahora, es importante saber que ese recurso debe estar al alcance de todos los consumidores en cualquier momento. Cuando mi cliente a mí me pida un libro de reclamaciones, obviamente primero tengo que saber el contexto, qué es lo que ha pasado, ¿no? Para ver si puedo darle solución previo al reclamo escrito. De lo contrario, yo a mí no le puedo decir, no, no tengo libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque soy sujeto a una penalidad, ¿no? Entonces, tengo que sí o sí, si mi cliente lo pide, no le puedo negar el libro de reclamaciones. Ahora, cuando se ingresa un reclamo, o cuando un cliente nos ingresa un reclamo a nosotros por algo que ha pasado, no es que simplemente va a quedar ahí, ¿no? Obviamente nos van a pedir nuestro descargo para poder darle respuesta al cliente y ver qué es lo que ha pasado. Si nosotros dentro de la entidad cumplimos con nuestro protocolo, cumplimos con nuestro procedimiento y con nuestros manuales, no hay ningún problema, porque mientras estemos dentro del marco legal que nos pide la entidad, como les digo, sobre todo con el cumplimiento de los procedimientos, que es la Biblia en las entidades financieras, no va a pasar a mayores. Por más que en el reclamo diga que en el reclamo te atendió la señorita Diana Vilches, tú vas a poder dar tu descargo y probablemente el reclamo que el cliente te ha indicado o te ha ingresado no proceda. Y si no procede, no pasó nada. Y si el reclamo sí procede, bueno, se realiza toda la corrección o todo el proceso que incurra, ¿no? Pero a veces se tiene el temor cuando escuchan que el cliente pide libro de reclamaciones y no saben cómo convencer al cliente para que no ponga su reclamo. Podemos hacerlo, pero sin llegar al punto de hostigar al cliente para que desista de no ponerlo, ¿no? Porque al contrario, el cliente de repente se va y se queja de repente ante Indecopi porque no le has permitido poner tu reclamo y es peor. Entonces, no hay que tenerle por ahí mayor miedo al libro de reclamaciones, ¿no? Porque al contrario, por ahí nos da información de cuáles son las disconformidades que mi cliente está teniendo, ¿no? Para poder enfocar de manera correcta de repente algunas situaciones que puedan irse presentando dentro de la entidad financiera. ¿Qué más tenemos? ¿A través de qué canales o medios podemos ingresar un reclamo? Si estamos en un banco, chicos, en una caja, en una financiera, en cualquier entidad que tenga que ver con el sistema financiero, ¿en dónde podemos poner nuestros reclamos? Aparte del libro de reclamaciones. ¿Dónde más lo podemos poner? A ver, los leo, los escucho. ¿Dónde más podemos poner nuestros reclamos? Virtual, en la SBS, correcto, pero la SBS ya es otra instancia, ¿no? Primero hay que ir por niveles, ¿no? Primero dentro de la entidad, si la entidad no nos da respuesta, ya escalamos tanto legal como administrativamente nuestro reclamo. Pero primero, dentro de la entidad de manera presencial, si es que por ahí voy y me dirijo de manera presencial. Correcto, hay una defensoría del cliente bancario o del cliente financiero. Dentro de Indecopi existe la defensoría del cliente financiero. Entonces, tenemos los canales digitales, que son lo que ustedes me decían, virtual, ¿no? A través de la página web del banco o de la entidad financiera. A través de la banca telefónica también podemos ingresar un reclamo. Entonces, tenemos diferentes canales. Un canal presencial, un canal digital y un canal telefónico para yo poder ingresar mi reclamo, ¿ya?
Redes sociales no. Redes sociales no es un canal oficial para poner un reclamo. En redes sociales yo voy a poner mi queja, pero no voy a poner un reclamo. Sino que por ahí el término reclamo está mal enfocado, ¿no? Una queja que si yo voy a redes sociales y ahí comento todo lo que me ha pasado, es una queja, no es un reclamo. Un reclamo se da a través de un medio formal, a través de un libro de reclamaciones, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver. El libro de reclamaciones, como ya habíamos hablado, es legalmente obligatorio para todos los negocios, para todas las empresas, ¿no? Y tienen que tener esta imagen que ustedes ven acá, libro de reclamaciones, y que nos dice, conforme con lo establecido al Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones. En ese espacio, entre paréntesis, vamos a tener que especificar si es un libro físico, si es un libro digital, si es que es un libro a través de llamadas telefónicas, si es que es un libro de respaldo, o qué tipo de libro de reclamaciones maneja la entidad financiera. Pero este afiche o esa imagen que ustedes ven ahí tiene que estar sí o sí presente y pegada en una parte en la que el cliente tenga fácil acceso visualmente a ver que esa entidad cuente con el libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque la SBS e Indecopi nos indica que las entidades tienen que poner a la mano y a la vista el aviso para que mi cliente sepa que ante cualquier reclamo que quiera presentar, lo va a poder realizar a través del medio que la entidad me lo indique, ¿no? Puede ser presencial, puede ser digital o puede ser por teléfono, ¿ya? Pero es obligatorio que esto tiene que estar a la vista. Cuando vayamos por los bancos, por ahí, de repente por curiosidad vamos una visión 360 y de hecho van a ver ustedes, sobre todo por las columnas, o hay unos parantes grandes en donde hay diferente tipo de información de transparencia de los bancos. Y en uno de esos afiches, o esos espacios, está esta imagen del libro de reclamaciones que tiene que estar a la vista del cliente. Ahora, ¿cómo podemos poner nuestro reclamo nosotros? Lo podemos poner solicitándolo al proveedor, en este caso al banco, ¿no? El banco sería el proveedor o la entidad financiera, quien tiene la obligación de ponerlo a disposición de los clientes en formato físico, que es un libro con hojas, ¿no? Es un libro que tiene 3 hojas. O virtual a través de una computadora. Ahora, si yo cliente quiero poner mi libro y de repente me lo dan físico, pues yo lo voy a llenar. Si de repente me dicen, venga por acá, por favor, en esta máquina o en esta computadora usted va a ingresar su reclamo, me tienen que guiar cómo yo voy a ingresar para poner mi reclamo. Si es físico, deberá contar con 3 hojas, como les mencionaba, desglosables y autocopiativas, debidamente numeradas, y deberás incluir los datos de contacto del proveedor, del banco, y del cliente. Una breve explicación de la queja o reclamo, entre otros requerimientos. ¿Qué entra en otros requerimientos? ¿Cuál es la solución que yo estoy planteando ante el problema que me estoy redactando en el libro de reclamaciones? Ahora, ¿por qué es que son 3 hojas? Son 3 hojas porque una de ellas queda para el banco, uno queda para el cliente y uno queda para Indecopi. Si Indecopi te llega a supervisar, debes tener la copia en tu file, ¿no? Más la tuya que se queda contigo, pero una sí o sí va a ir siempre con el cliente. Si es que es físico, porque es un librito con varias hojas, pero cada reclamo ocupa 3 hojitas y tiene que ser autocopiativo. Quiere decir que si yo voy a escribir, va a pasar a las 2 siguientes hojas lo que estoy escribiendo, ¿ya? Y una queda conmigo, como empresa, como banco, uno queda con el cliente y uno queda para el archivo, en caso tengamos alguna supervisión de Indecopi o Indecopi nos pida la hoja que va dirigida para ellos. Ahora, si es virtual, el proveedor, en este caso la entidad financiera, deberá poner a disposición del cliente una plataforma virtual, con personal capacitado para el ingreso de la queja o reclamo, ¿no? Como les comentaba, en el caso de que el cliente decida ponerlo virtual o la entidad tenga la opción de poner el reclamo virtual, tendrían que poner un personal capacitado para que te pueda guiar cómo tú vas a ingresar tu reclamo, porque los clientes suelen tener muchas dudas
qué opción elegir en cuanto al tipo de reclamo, de repente cómo obtener su código de reclamación una vez que han ingresado ya el reclamo, si es que les va a llegar la respuesta por correo o les va a llegar la respuesta de repente a su domicilio, o cómo es que le van a dar respuesta y en cuánto tiempo le van a dar respuesta al cliente por el reclamo que ha consignado. ¿Qué más tenemos? Acá nos dice, las 3 hojas del libro de reclamaciones físico corresponden a una copia para el cliente, una copia para la entidad y una copia para Indecopy, ¿no? Acá podemos ver 3 hojas. Una es blanquita, que es la que queda para nosotros. Esta media verdecita queda para el cliente y la rosadita queda para Indecopy, ¿ok? Entonces, este es el orden cuando es un libro físico. Ahora, ¿qué pasa cuando por A o B motivo el libro está ocupado con otro cliente? O se nos acabó el libro porque ya está lleno y de repente cuando le hemos llevado a foliar aún no nos lo entregan y en ese momento hay un reclamo y el cliente quiere poner y le decimos, ok, lo puede poner de manera virtual, pero estamos viendo y se cae el sistema de repente y el cliente no va a poder poner su reclamo, ni en el libro de reclamaciones, ni en el libro virtual. Ante esos eventos, todos los bancos deben tener y tienen un libro de reclamaciones de respaldo, que es mucho más pequeño que el que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿ok? Es en este libro de respaldo cuando lo utilizamos, cuando no hay sistema para que el reclamo sea ingresado virtualmente y cuando el libro de reclamaciones, el real, no esté disponible para el cliente. Entonces, utilizamos el libro de respaldo, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Me avisan, por favor, mientras leo por aquí las consultas? A ver, Miss, me sucedió que querían llenar el físico porque el virtual bien no saben usarlo o no tienen respuestas. Me sucedió que querían llenar el físico. Es que sí podemos llenar el libro físico, pero la entidad debe tener un personal capacitado para que puedan guiarte a cómo ingresar el reclamo de manera digital. Eso que no tienen respuestas, por ahí me suena un poquito más a excusa de la entidad a otra cosa, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos? En cuanto al plazo, les pregunto. Bueno, ahí está la respuesta, ya no les pregunto. Pero tenemos 30 días calendarios para responder mediante una carta o por correo electrónico la respuesta que la entidad le va a dar al consumidor. Ahora, ¿qué entendemos, chicos, por 30 días calendarios? ¿Incluyen feriados o no incluyen feriados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿A qué nos referimos con 30 días calendarios? ¿Incluye o no incluye feriados? Porque uno es 30 días calendarios y otro es 30 días hábiles. Correcto. A ver, por ahí me ponen no incluye, no incluye, sí incluye, calendarios sábados y domingos, incluye hábiles de lunes a viernes. Entonces, al hablar de 30 días calendarios, quiere decir que se cuenta sábado, domingo y feriados. ¿Ok? Si por ahí nos diría 30 días hábiles, no se consideraría sábado y domingo ni feriados, pero como es 30 días calendarios, se considera toda la semana completa, ¿ok? Sin excepciones. Entonces, para darle respuesta al cliente, ya sea por correo o a su dirección, el cliente debe haber indicado previamente, cuando ingresó su reclamo, cuál es el medio de respuesta que él desea recibir. Si es por correo, bueno, la entidad tiene que cubrir con el gasto del courier que le va a llevar la carta al cliente. Y si es por correo, no hay ningún problema porque no tiene ningún costo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si la entidad no le da respuesta a mi reclamo en 30 días? Lo primero que debemos hacer es ir y preguntar a la entidad qué pasó, por qué es que no me han dado respuesta. Si yo no me quedo contenta con lo que ellos me puedan comentar, o no de repente le doy la facilidad al banco de poder reingresar mi reclamo. Cuando nosotros ingresamos un reclamo por segunda vez, ya no se llama reclamo, se llama reconsideración, ¿ok? Cuando ingresamos una reconsideración, si es que estamos de acuerdo, lo hacemos. Y si no estamos de acuerdo, pues ahí recién acudimos a Indecopy. ¿Por qué? Porque Indecopy ya va a tomar cartas en el asunto de por qué la entidad ha incumplido con los 30 días. Pero hay que ir a preguntar, sí o sí. ¿Por qué? Porque a veces las entidades
hacen el trámite internamente con Indecopi para poder pedir una ampliación y no le comunican al cliente. Entonces, ¿cómo yo me entero que aún mi respuesta está en stand-by? Porque la entidad ha pedido una ampliación al plazo. Y es porque Indecopi y la entidad han hecho este trámite interno. Entonces, si yo voy directo a Indecopi, puede que me regresen porque me digan, momento, no, la entidad ha pedido una ampliación, por favor, vaya con su entidad. Entonces, por eso es que primero hay que ir a la entidad. Una vez que ya fuimos y no tenemos la respuesta que por ahí nosotros queremos, ahí ya vamos a Indecopi, pues, con nuestro reclamo que nos ingresaron en el momento, para poder proceder con ellos. Denme, chicos, por favor, un segundito, regálenme 30 segundos. Ya, chicos, perdónenme. Entonces, les indicaba que podemos ir a Indecopi una vez que ya no tenemos la solución o la respuesta que esperamos, ¿no? Y si es que no ha habido una ampliación de por medio coordinada entre la entidad de Indecopi. Ahora, ¿qué pasa si Indecopi va a la entidad a supervisarla porque por ahí no le han dado respuesta? Entonces, la entidad está supeditada a que no solamente le puedan revisar mi reclamo, sino que le revisen también todos los reclamos anteriores que puedan tener de otros clientes, porque así como no me han dado respuesta a mí, ¿qué le garantiza a Indecopi que otros clientes tampoco le hayan dado respuesta? Y como los clientes a veces desconocen estos plazos o desconocen por ahí cómo proceder, Indecopi entra a tallar ahí. Y si son faltas, por ejemplo, como nos dice acá, en cuanto a las sanciones, en caso de no dar respuesta a un reclamo, las faltas se sancionan en 3 rangos. Leves, con 50 UITs, graves, hasta 150 UITs, y muy graves, hasta 450 UITs. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos en una entidad financiera e ingresamos un reclamo. Hay que hacerle siempre seguimiento. Si ya le dieron respuesta, hay que coordinar con las áreas para ver si ya el reclamo que ingresó a mi cliente, que yo lo atendí porque está mi usuario en el reclamo, ya le han dado respuesta o no le han dado respuesta, porque ahora, actualmente una UIT está a 4.950. Si lo multiplicamos por 50 UITs, que es una unidad impositiva tributaria, es un montón de plata. Si la multiplicamos por 150, muchísimo más. Entonces, pasa mucho que a veces el área de reclamos se les pasa o no tienen el cuidado debido, no hay una cultura como tal organizacional que se dedique y se enfoque en las respuestas para el cliente, que las empresas están supeditadas pues a pagar estas unidades impositivas tributarias porque no le han dado respuesta en su momento al cliente. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque los clientes pues conocen sus derechos, porque los clientes saben que como el plazo es 30 días calendarios, incluidos feriados, incluidos fines de semana, no tienen una respuesta, pues acuden ante Indecopi para que los pueda ayudar. Ahora, Indecopi ya funciona como mediador entre la entidad y el banco, ¿no? Por ahí Indecopi te pide tu descargo para que pueda conocer un poquito más el contexto, porque te ponen un asesor, y después de ello ellos median con la entidad para ver qué respuesta te van a dar, y ya se trabaja todo directamente con Indecopi. Indecopi te comunica a ti cuál es la respuesta que el banco ha dado, para ver si estás conforme o no estás conforme, y de acuerdo a eso se van tomando diferentes medidas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Ahora, cuando hablamos de reclamos, hay diferentes tipos de reclamos que ingresamos los clientes, ¿no? Ustedes me contaban en algunas clases que cuando han ido a contratar productos pasivos, les han dado por ahí, les han puesto seguros que ustedes no habían solicitado y se han enterado cuando han revisado su estado de cuenta. Y, por ejemplo, ese es un reclamo súper común
que los clientes suelen ponernos cuando trabajamos en una entidad financiera. Y así como ese ejemplo que les acabo de poner de los reclamos más comunes, ¿qué otros reclamos comunes o frecuentes creen ustedes que se dan dentro de las entidades financieras? ¿Qué tipo de reclamos creen, chicos, que se dan dentro de las entidades? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué tipo de reclamos creen ustedes que se dan dentro de las entidades financieras? Aparte de los seguros, ¿no? Que a veces pasa que, como les comentaba, usan las malas prácticas laborales y le hacen a los clientes toda una maniobra de papeles para que firmen y no se dan ni cuenta y firmó un seguro. Por la mala atención, correcto, también es una de las más comunes, ¿no? Por la mala atención, ¿qué más? Aplica el silencio administrativo. ¿A qué te refieres con el silencio administrativo, Mayra, porfa, para poder entender el contexto? Generalmente por mala atención. ¿Qué más? Pero pongámonos en la posición de clientes financieros, ¿ok? Tenemos productos pasivos y activos. Entonces, ¿qué normalmente nosotros podríamos reclamar cuando somos clientes de una entidad financiera? Las tarifas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que comúnmente sale en las noticias por los clientes? A ver, los escucho, los leo. ¿Te escucho, Rosa? Para cuando a veces hay denuncias que les han clonado las tarjetas o mediante los ellos no han realizado los movimientos y el banco se supone que tiene que revisar qué pasó ahí, por qué es que ha ocurrido ese fraude, ¿no? Correcto. Ajá, cuando hay un fraude, cuando hay una estafa, cuando hay un robo sistémico de parte de nuestras tarjetas, ¿no? Nos roban de repente el celular y nos vacían nuestras cuentas sin ellos tener una clave o tener de repente el Face ID o el reconocimiento del rostro o el reconocimiento dactilar, ¿no? O digital. Por ahí es que suelen tener ciertas falencias en sus aplicativos, sistemas, falencias de seguridad en sus aplicativos, que por ahí suelen poner los reclamos los clientes, ¿no? O a veces ni siquiera te roban el teléfono, sino que tú estás tranquila en tu casa y de repente te llega una notificación que te han hecho un consumo y tú tienes tu tarjeta a la mano. Y a veces pasa pues porque te clonan las tarjetas. Se ven un montón de casos. Se ven casos en que el cliente ni siquiera sabe en qué momento se lo hicieron, porque como se sabe, hay mafias muy grandes que se dedican a esto, que por ahí están intentando números de tarjeta, código CB, fecha de vencimiento, y en ese intento les liga uno, y yo casualidad, de repente eres tú, es A, B o C, cualquier cliente, y están en su casa y se dan cuenta que le hacen un consumo. Entonces están vulnerando la seguridad de la entidad financiera. Y eso es lo que pasa comúnmente, y es uno de los reclamos más recurrentes. A ver, por las estafas, ¿qué acciones se deben implementar para evitar las quejas de los clientes? El conocimiento del producto es básico, explicarle al cliente todo lo que a mí me pueda evitar que mi cliente me ponga un reclamo, porque si yo sé que mi cliente me va a poner un reclamo de repente porque la tasa va a variar más adelante, debo explicarle que contractualmente tal vez la tasa esté sujeto a alguna modificación contractual más adelante, ¿no? Ahora, cuando hay una modificación contractual, las entidades tienen un plazo de 45 días para poder notificarle a los clientes. No es que simplemente hago la modificación y ya está. Ahora, si es por mala atención, bueno, pues ahí hay que trabajar mucho con los chicos, ¿no? Para poder capacitarlos, para poder concientizarlos, como les he comentado en otras clases, en brindar una experiencia de servicio y no solamente brindarle la atención que mi cliente necesita. ¿Cuándo terminan de cancelar su deuda y no piden su hoja de no adeudo? Ahí no ingresa un reclamo, porque el cliente tiene que solicitar la constancia de no adeudo. Entonces, si no lo solicita, la entidad no se la va a dar, o no es porque yo pago mi crédito y es mi última cuota y automáticamente me van a dar mi constancia. No, tengo yo que solicitarla, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los reclamos más conocidos y más frecuentes. Uno son las operaciones no reconocidas. A ver, debería de haber personal para la orientación para que les pueda informar más a fondo. Sí, lo que pasa es que las entidades financieras, cuando ponen un reclamo, por ejemplo, por desconocimiento de algo, se amparan mucho en los contratos, ¿no? En la parte contractual, que tiene que verificar totalmente
antes de firmar el producto. El cliente también debe de informarse previamente, porque toda la información de los contratos, antes que tú vayas al banco, está disponible en las páginas web de las entidades. Lo único que va a reemplazar es la información con tu nombre, tu número de crédito, tu número de pagaré o protesto, y de repente por ahí los tarifarios, ¿no? Pero después, de acuerdo a cada producto, tienen condiciones generales para cada producto. Entonces, se amparan mucho también de eso. Y es lo que debemos conocer también nosotros para explicarle al cliente. Por eso siempre les hago hincapié en que cuando trabajemos con clientes siempre hay que tener a la mano un resaltador o un lapicero para explicarle al cliente, para resaltarle al cliente, pues que cualquier reclamo, el cliente de repente viene con su documento y ustedes lo ven resaltado, señor, señorita, pero yo le expliqué acá, está resaltado que yo le hice mención, esta parte del contrato, esta parte de la hoja resumen, esta parte de la cartilla de información. Entonces, si usted la obvió, ya no es responsabilidad de la entidad financiera, ¿no? Entonces, hay que también nosotros protegernos como trabajadores mediante algo tan sencillo que es sombrear la información que le estamos dando al cliente. Entonces, les decía, tenemos operaciones no reconocidas. ¿Y cuáles son esas operaciones no reconocidas? Lo que les contaba hace un ratito. Estamos en casa de repente y nos llega una notificación de algún consumo que nos han hecho con nuestra tarjeta de débito o tarjeta de crédito, y son comúnmente la gran mayoría de reclamos que se presentan en las entidades financieras. Sobre todo por pagos de Netflix, por pago de Spotify, por pago de estas plataformas de streaming, ¿no? Como HBO, por ahí de repente Star, como Disney, por ejemplo. Por ahí el cliente no reconoce esas operaciones porque él no las ha hecho. Pero sin embargo, han vulnerado la información del cliente y han vulnerado también el sistema de la entidad y por ello han podido sustraerle su información y hacer compras con la tarjeta del cliente. La gran mayoría de casos son resueltos de manera positiva, pero hay un gran porcentaje de casos que no son resueltos, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco a veces te dice, pero yo pongo a disposición en tu aplicativo del teléfono que puedas bloquear las compras por internet, que puedas bloquear las compras en el extranjero. Y les voy a contar algo que pasó hace poco, le pasó a una persona muy cercana. Tiene su tarjeta de un banco X y le habían hecho compras en el extranjero, ¿ok? Él tenía sus compras activas porque constantemente viaja al extranjero y también tenía sus compras activas de manera digital, compras por internet. Entonces le hicieron compras en un metro, pases para el metro en Italia, ¿no? Así como el metro de Lima, así para el transporte público, le hicieron compras para el metro de Italia, para un transporte que fue en Italia, le hicieron compras en una tienda de deportes también en Italia, pero todas las compras eran en Italia. El monto ascendía como a $1,850, ¿ok? Porque todo era en dólares. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona también trabaja en una entidad financiera, pero trabaja en un área diferente a lo que tenga que ver con lo que manejamos nosotros, ¿no? Recuerdo que me contó, por ahí más o menos le indiqué qué es lo que podría hacer, qué es lo que el otro. Entonces, también se asesoró con el área de seguridad de la información de la entidad en la que él trabaja y por ahí ya complementó más la información. Entonces fue a poner su reclamo a esta entidad y le indicó que obviamente en ningún momento a él le llegó ninguna notificación por las compras. Algún error tuvo que haber pasado porque siempre te van a notificar o te llega el spam o te llega el correo a tu bandeja principal o te llega un mensaje de texto, pero te notifican o te llega una notificación del mismo aplicativo a tu teléfono. Entonces algo tuvo que haber pasado que a él no le notificaron nada, ni por correo, ni al spam, ni por notificación del aplicativo, ni por mensaje de texto, ni por nada. Entonces, cuando le llega el estado de cuenta, recién ahí él verifica que le habían hecho compras no reconocidas. Y recuerdo que me manda el estado de cuenta, y lo estábamos revisando y nos pusimos a investigar, y eran compras, efectivamente, en Italia, ¿no? Que no tenían nada que ver, porque él ni siquiera había viajado nunca a Italia. Entonces, fue a poner el reclamo. La primera que puso el reclamo, la entidad, le dijo de que no, porque la entidad ponía a su disposición su aplicativo para que él pueda activar y desactivar sus compras en el extranjero como sus compras por internet. Entonces, tuvimos la respuesta como a los 28 días, creo.
2 días antes de que vence el plazo. Lo conversamos, lo hablamos y fue a poner su segundo reclamo porque no estaba conforme con la información que el banco le brindó. Entonces, ingresó una reconsideración, ¿ok? El segundo reclamo ya se llama reconsideración. Ingresó una reconsideración y ahí llevó los pantallazos, llevó el historial de sus correos, el historial de su spam, de su bandeja principal, llevó un montón de documentación por ahí que sustentaba lo que él estaba comentando, y que las compras de todas maneras habían sido hechas en la madrugada, ¿no? Por la diferencia de horario. Entonces, adicional a ello, también por ahí indicó cierta información que lo ayudó, ¿no? Porque cualquiera por ahí no sabría de que estos delincuentes habían vulnerado la información del banco, ¿no? Cualquier cliente va y pone su reclamo, pero de repente no sabe utilizar las palabras correctas para poder manifestar su reclamo. Entonces, esta persona sí lo hizo, porque obviamente se fue asesorada antes de, ¿no? Y cuando ingresó su reconsideración, a los 15 días, creo que fue 15, 12 días, la entidad le dio la respuesta, pero ella le dio una respuesta positiva, que después de 5 días hábiles le iban a realizar el abono a su tarjeta de crédito del dinero que le habían gastado haciendo compras en el exterior. Entonces, a lo que voy es que algunas sí son respondidas de manera positiva, son asumidas por la entidad, porque efectivamente es una vulneración al sistema informático de la entidad financiera, no es culpa del cliente. Y hay otro gran porcentaje de clientes que no tienen la respuesta que necesitan, ¿no? De repente en este caso sí, porque era un monto pequeño, pero hay clientes a los que les roban 30.000 soles, 50.000 soles, o cantidades muchísimo más grandes, y el banco va a hacer todo lo posible por no devolverlas, ¿no? ¿Por qué? Porque al banco no le conviene. Ahora, por ello es importante que los clientes conozcan sus derechos financieros en caso les pase alguna de estas circunstancias que les acabo de comentar, ¿no? Igual también nosotros sepamos cómo proceder cuando nos llegue un reclamo similar a lo que les acabo de comentar. Hay que explicarle al cliente que el plazo de atención son 30 días, que en el caso de que mi cliente no esté satisfecho con la respuesta que el banco le da, puede ingresar un segundo reclamo que se le llama reconsideración, ¿no? Entonces hay que indicarle también al cliente eso. Otro de los reclamos más comunes son cuando hay modificaciones contractuales. Y a veces pasa que cuando contratamos un crédito, suele pasar que nos modifican la tasa de interés, la suben, difícilmente la puedan bajar, pero sí la suben. Cuando contratamos un plazo fijo, también a veces hay modificación en los tarifarios y bajan las tasas de rendimiento para los clientes. Entonces, ¿cuándo puedo poner mi reclamo? Cuando no me ha llegado dentro de los 45 días que tiene la empresa o la entidad como plazo para poder comunicarme. Yo me entero después, sin haber tenido conocimiento, un cargo firmado por la entidad que me está haciendo de conocimiento lo que está pasando, yo puedo poner un reclamo. Entonces, esto pasa muchísimo. Porque a veces los couriers no dan con el domicilio, entonces no llegan, y las cartas se quedan ahí, se traspapelan y no las entregan, entonces los clientes pueden poner un reclamo. ¿Por qué? Porque hay un cambio, modificación en los contratos, y pueden aducir pues que no tenían conocimiento porque en ningún momento les manifestaron vía documento la modificación que le iban a realizar en su contrato, ¿no? Porque se genera una nueva adenda que se adjunta al contrato. Otro de los reclamos más comunes que podemos tener son los métodos abusivos de cobranza. Y dentro de estos métodos abusivos de cobranza hay varios, hay muchos de todas maneras. Lo normal, cuando yo debo al banco y de repente me atrasé una cuota, me atrasé 2 cuotas o 3 cuotas, es que el analista o de repente mi asesor crediticio o mi funcionario vaya y me toque mi puerta y me hable, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, estás debiendo tu cuota, por favor, ¿cuándo la vas a cancelar? Vengo para que podamos hacer un compromiso de pago, ¿no? Una fecha próxima para poder pagar esa cuota. Pero no siempre se da de la manera tan bonita como yo les cuento. A veces pasa que van en grupos, en motos lineales, a la casa de los clientes. Uno le toca la puerta, otro le toca la reja, otro le toca la ventana. Aturden de una manera increíble a los clientes para que salgan
y para que sientan de repente hasta vergüenza por los vecinos, no es una manera correcta de cobrarle al cliente. Otro de los métodos abusivos es cuando dejamos comunicados pegados en la puerta del cliente, porque de repente no lo encontré y le dejo un comunicado pegado en la puerta. Paga tramposo, me estás debiendo, o hasta cuándo te voy a esperar, debes como 5 o 6 cuotas, han pasado varios meses y no pagas, porque se ve de todo se ve. Ahora, yo cliente, ¿qué puedo hacer? Tomarle una foto e ir a poner un reclamo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie de los que viven alrededor de mi casa tiene por qué enterarse que yo le estoy debiendo a fulanito o a fulanita. Nadie tiene por qué saber. ¿Por qué? Porque es información privada del cliente. Es el secreto bancario de cada cliente. Entonces, ese método no es correcto. Yo puedo ir y quejarme. Los clientes van y se quejan. Y lastimosamente, ¿quién es la persona que recibe el reclamo o atiende el reclamo? Es la ventanilla, porque en la ventanilla es quien pone el reclamo. Y por ahí los clientes se descargan toda la furia con las ventanillas o con los asesores o con las plataformas. Entonces, hay que, como les comentaba en una de las clases, tener inteligencia emocional para poder manejar estos temas, ¿no? Hay varios tipos de cobranza. Hay cobranzas en las que van con un megáfono. Yo les voy a contar algo que pasó en una de las entidades que elaboraba. Y lo que pasó fue que había un cliente que había sacado una cantidad muy fuerte, ¿ya? Y el cliente, bueno, de hecho fue una estafa sistémica a la vez con varias entidades, que de hecho fue un caso muy sonado. El cliente estafó a varias entidades porque sacó créditos de manera paralela. Sabía muy bien cómo jugaba el sistema financiero, cómo jugaban las calificaciones en la SBS, para que no se reporte todo de manera simultánea. Estafó a las diferentes entidades y una de esas entidades fuimos nosotros. El cliente no pagó solamente una cuota y después no pagó ni una cuota más. Ahora, la entidad no va a pensar, ay, el cliente no le pagó al analista su cuota, qué mala suerte. No, la entidad o el área de auditoría o riesgos va a asumir que tu analista, que tu asesor, te confabulaste con el cliente y se repartieron la plata que sacaron del préstamo. ¿Por qué? Porque así funcionan las entidades financieras lastimosamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Cuando los chicos hicieron su barrio de mora, como se les llama, cuando van a hacer cobranza, se reunieron todos en sus motos lineales y fueron a la casa del cliente. Se consiguieron un megáfono y empezaron a gritarle al cliente en la puerta de su casa. Paga tramposo. En ningún momento dijeron qué entidad eran. ¿Cuándo nos vas a pagar? ¿Nos debes tanto? Y un montón de cosas más. ¿Cuál fue el error de los chicos que fueron con el megáfono de lo más tranquilos? Fue que fueron con la casaca de la entidad financiera y detrás está obviamente el logo de la entidad. Entonces, los vecinos tomaron videos, porque como por acá me ponían en el chat, hasta toman fotos, los que van a cobrar, sí, y tampoco se puede. Pero así como toman fotos, los vecinos que vieron esto empezaron a grabar y lo subieron a redes sociales, ¿ok? Entonces ya ahí están menoscabando la dignidad del cliente. ¿Por qué? Porque lo están exhibiendo, no solamente, o lo están al cliente predisponiendo para que sea esto mucho más masivo, ¿no? Entonces, en los videos que se veían en las redes sociales, se veía el logo de la empresa detrás, de la entidad financiera detrás. Entonces, el cliente descargó el video y se fue a la entidad a poner el reclamo. Él no quiso hablar con nadie más que con el gerente. Recuerdo que subió, puso el reclamo, bajó para que lo pueda atender en ese momento yo que estaba como jefe de banca, lo atendí al cliente, puso su reclamo, pero no pasó a mayores, ni es que pasó, bueno, no pasó a mayores por el cliente, porque el cliente no fue a quejarse a ninguna otra entidad, pero Indecopi tomó de oficio el caso y sancionó como falta grave a la entidad financiera. Y la entidad financiera tuvo que pagar estos 50 UITs por parte de la empresa por haberle hecho esto al cliente, ¿ok? Ya ni qué contarles del trabajador, porque el trabajador obviamente lo sacaron, ¿no? Lo desvincularon, porque hubo todo un tema interno ahí de filtros, de evaluaciones crediticias, de visitas, todo que no se hizo de manera correcta. Entonces, son métodos abusivos que no se deberían hacer.
ni siquiera pueden pasar por la mente realizarlo. ¿Por qué? Porque están supeditadas las entidades a tener sanciones por parte de Indecopi, ¿ok? Hasta ahí, chicos, por favor, quiero saber si estamos bien o estamos claros. ¿Me avisan, por favor? ¿Hasta ahí estamos bien? Todo claro, Miss. Ok, listo. Vamos con el siguiente diapo. Problemas con los cajeros automáticos, que también es común. No es tanto un reclamo muy grave, pero sí es común. Que a veces, y de repente a ustedes les ha pasado, que van a un cajero a depositar o a retirar, y cuando retiran no les arroja el monto completo, o cuando depositan no les deposita el monto completo. Entonces suele pasar esto, y lo que pasa o lo que hay que hacer por procedimiento para hacerle la devolución al cliente es que hay que ingresar sí o sí un reclamo, no hay otra forma. La manera de que mi cliente pueda tener su dinero de vuelta es poniendo un reclamo, se pasa una revisión, si es que el cajero es abastecido de manera manual, se va y se cuenta todo el efectivo, y si es que hay un sobrante, se verifica la cámara, la hora y todo, y se procede a hacer la devolución por sistema al cliente a su cuenta, ¿ok? Se hace una nota de cargo. Ahora, si por ahí de repente el cliente puso su dinero en un cajero depósito y le retuvo algún billete, o se atascó el billete, que también puede pasar, y se rompió, lo que haya pasado, también hay que poner un reclamo para que el cliente pueda tener acceso a un nuevo billete, ¿ya? Entonces, son los problemas por ahí más comunes dentro de los cajeros, pero que se dan solución, esto se da solución de manera rápida, en menos de 48 horas se le da al cliente la solución. Pero sí hay que revisar previamente el cajero, ¿no? Ahora, otro de los reclamos que son también frecuentes es la omisión en los intereses por pagos anticipados de créditos. Cuando hemos visto la parte de activos, la parte de los créditos, yo les he explicado que tenemos dos maneras de hacer pagos en los clientes. O los clientes tienen dos derechos para hacer pagos. Uno es un pago anticipado parcial, que ya ustedes lo conocen, y el otro es un adelanto de pagos. Ahora, ¿qué sucede con el pago anticipado parcial? El pago anticipado parcial, como ustedes ya conocen, nos genera un descuento del total del capital. ¿Por qué? Porque estamos pagando más de 2,5 cuotas, entonces procede para hacer un pago anticipado parcial, que va a generar un nuevo cronograma de pagos, con un nuevo capital, porque lo que has pagado va a ir directamente a reducirte tu capital. Tienes la opción de reducir el monto de la cuota o reducir el plazo del crédito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los sistemas, porque pueden fallar también los sistemas, tú haces el pago, al cliente le das el voucher, le das el nuevo cronograma, y si el cliente sabe y se da cuenta, va a poder corroborar que de repente no se le ha reducido gran parte del capital, sino que de repente se le ha reducido algo muy mínimo, y si es que se da cuenta en ese momento, el cliente va a reclamar. De lo contrario, tú le vas a dar su cronograma al cliente y se va a ir bien contento pensando que se le ha hecho algún descuento. Cuando está en su casa y lo revisa con calma y con paciencia, se da cuenta que efectivamente no ha habido un descuento mayor. Y el cliente va y pone su reclamo. Ahora, ¿esto pasa por qué? Porque como los sistemas también fallan, tienen errores, la respuesta que el banco entrega es que es un error sistemático, es un error informático como tal, y que se le va a hacer al cliente se le va a recalcular todo el capital con los intereses para que el cliente no se vea afectado con un nuevo cronograma de pagos. Pero también es uno de los reclamos no tan frecuentes, pero sí reclamos comunes que suelen poner los clientes, ¿ok? Porque cuando contratamos productos activos, hay que leer siempre lo que contratamos. Cuando hacemos un pago anticipado parcial, hay que revisar cuánto de capital estamos amortizando, cuánto de capital estamos pagando. ¿Qué más tenemos? La desafiliación de los productos contratados también es uno de los reclamos súper, hiper, mega archicomunes, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes van a contratar sus productos pasivos, sus cuentitas de ahorro, van a sacar sus créditos, y de pronto se enteran que están pagando un seguro, porque se dan cuenta en su estado de cuenta que les descuentan de repente por ahí uno que otro monto,
o cuando ven su plan de pagos en su crédito se dan cuenta que están pagando un seguro, y cuando van y preguntan, se enteran lo que están pagando, y de repente el cliente dice, ah, ok, pero es que yo me quiero desafiliar. No, señor, lo que pasa es que usted ha firmado la póliza, y la póliza tiene un vencimiento, y el vencimiento va de la mano con el vencimiento del crédito. Entonces, por ahí nos ponen pretextos para poder desafiliarnos de los productos que hemos contratado, o que no hemos contratado, porque ha sido sin conocimiento, ¿no? Entonces, ponemos un reclamo porque la entidad nos ha puesto un seguro sin que yo dé mi consentimiento expreso, sino que por ahí ha habido un jugueteo de papeles y me han hecho firmar pues un seguro. Ahora, lo que se pide normalmente en los reclamos es que el banco asuma todos los descuentos que le han hecho al cliente. Para ser sincera, son reclamos que no proceden. ¿Por qué? Porque si hay una firma del cliente, por más que haya sido sin consentimiento del cliente, está su rúbrica, está su firma y el banco se va a avalar de eso. Entonces, si en algún momento les pasa a ustedes, tienen que saber que si está la firma del cliente, es un reclamo que no procede, pero no debemos hacer en ningún momento esta mala práctica. ¿Por qué? Porque nos va a tocar con algún cliente que sí sepa y de repente antes de retirarse de la ventanilla, revise todos los documentos y se dé cuenta que ha firmado un seguro y te reclame en ese momento y tú te estás jugando tu puesto de trabajo por hacer eso. Y eso ha pasado también cuando estamos trabajando, porque hay clientes que por ahí sí se fijan, sí revisan. Probablemente una persona mayor no se dé cuenta, pero si a mí, yo me voy a un banco a contratar un producto activo, yo voy a revisar todo, de repente no voy a leer todo al 100%, pero voy a revisar cada una de las hojas y los títulos que me están entregando para ver que estoy firmando, porque a veces el funcionario te puede decir, firma acá, por favor, listo, pasa a la siguiente hoja, firma acá, por favor, y uno confiado firma. Entonces nos puede tocar a alguien que sí sepa y te llevas el problemón. Entonces hay que evitar utilizar estas malas prácticas porque no es lo adecuado, aparte que es una falta de valores total, entonces no debemos utilizar esta mala costumbre para poder de repente llegar a metas que tengamos dentro de la entidad. Hasta ahí, chicos. Por favor, quisiera saber si estamos bien, si es que se está entendiendo lo que les estoy explicando para pasar al siguiente tema, que es reglamento de conducta de mercado. Chicos, ¿me confirman, por favor, si todo está bien hasta ahí? Sí. Ok, listo. Ahora, vamos a pasar al reglamento de conducta de mercado. ¿Qué quiere decir el reglamento de conducta de mercado? ¿Qué significa la conducta de mercado? La adecuada conducta de mercado de las empresas en su interacción con los usuarios se manifiesta en sus prácticas de negocio. Por ejemplo, una de las más conocidas es lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Las malas prácticas de cobranza, por ejemplo. Entonces, hay adecuadas prácticas de cobranza que se deben poner en práctica. Respecto de la oferta de productos y servicios, la transparencia de su información y la gestión de sus reclamos. ¿A qué se refiere con la transparencia de la información? ¿Qué quiere decir? Dentro de las páginas web, nosotros cuando ingresamos a una entidad financiera, vamos a encontrar un apartado que dice transparencia de la información, así tal cual. Entonces, en la parte de transparencia de la información, yo voy a encontrar cartillas de información, hojas resumen, tablas de comisiones, tablas de gastos. Voy a encontrar diferentes tarifarios para los diferentes productos, las diferentes TREAs, las diferentes TCEAs, las diferentes TEAs, las diferentes fórmulas que se aplican contractualmente para cada producto pasivo y activo que la entidad tenga. ¿Ok? Entonces, esa información tiene que estar colgada sí o sí de manera pública en las entidades financieras de manera digital en sus páginas web. Los contratos, como les comentaba, son contratos con condiciones generales, que lo único que varía son solamente el nombre, la tasa que te van a otorgar y por ahí de repente pues el tiempo o el plazo que dure tu contrato, pero después las demás condiciones son las mismas para todos los clientes. Por ello es que deben estar colgadas. ¿Por qué? Porque va a tocar algún cliente que sepa de repente y entre a revisar la parte contractual en la parte de transparencia y tiene que estar la información. Tiene que estar también la información de con qué notarios trabaja la entidad.
En el caso de un crédito hipotecario, ¿con qué tasadores trabaja la entidad? De igual forma, toda la información que tenga que ver con transparencia, lo más sincera posible para el cliente. Lo que a mí me van a explicar yendo de manera presencial, tiene que estar también en la página digital. Si yo voy a buscar información sobre una cuenta free en la página web, lo mismo que a mí me están diciendo de manera digital en la web, y si me acerco de manera presencial a consultarlo, lo mismo tiene que estar. Obviamente va a estar de repente con las propias palabras de la persona, ¿no? Pero la información tiene que ser la misma. Si yo hago un contraste, tiene que ser la misma información, no puede variar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de la transparencia de la información que las entidades manejan y así como también las buenas prácticas de negocio que se dan dentro de las entidades financieras. Si alguna de ellas falla, ahí no entra a tallar Indecopy. Ahí entra a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, o también conocida como la SBS. Y la SBS constantemente hace a las entidades supervisiones y evalúa al personal para conocer si ellos saben cuáles son las adecuadas prácticas de negocio, qué es la transparencia de la información, cómo se gestiona correctamente un reclamo. Nos evalúan constantemente. Por lo general, van una vez cada 6 meses, una vez al año. Obviamente hay un montón de sucursales, ¿no? En la que te toca, y si te tocó, pues tienes que saber y conocerte correctamente todo lo que corresponde a conducta de mercado para el cliente, porque nosotros por algo estamos trabajando en una entidad que da servicios a los clientes. Ahora, no es que yo me la voy a saber simplemente porque está colgada en la página web y ya, ¿no? Sino que, como les he contado, cuando empezamos a trabajar en una entidad financiera, pasamos por una escuela de formación, ya sea para créditos, o sea para ventanilla, o para plataforma, o para el área que yo me encuentre. Vamos a pasar por una escuela de formación. Y en esta escuela nos van a enseñar, de hecho, con mayor detalle, cuáles son las políticas que cada entidad financiera maneja, tanto en transparencia, como en prácticas de negocio, como en la gestión de los reclamos. A ver, ¿qué más tenemos? Información sobre los productos activos. ¿Y qué nos dice? Tratándose de productos activos, se debe proporcionar al usuario como parte del contrato una hoja resumen. Les pregunto, ¿cuáles son los productos activos que tenemos en las entidades financieras? Que lo hemos visto, si no me equivoco, en la tercera sesión. ¿Cuáles son los productos activos que tenemos en una entidad financiera, chicos? A ver, vamos a ver si por aquí me han escrito algo, me parece todavía. Ok, ¿cuáles son los productos activos que tenemos en una entidad financiera? Tarjeta de crédito, correcto. Préstamos vehiculares, préstamos hipotecarios, correcto, créditos personales, muy bien. Eso es lo que tiene que ver con productos activos, ¿ok? Ahora, cuando yo contrato un producto activo, a mí me van a entregar una serie de documentos. Y en esos documentos, hipotecarios, correcto, muy bien, Noemi. Cuando a mí me dan esos documentos, a mí lo que me van a dar es una hoja resumen. Y en esta hoja resumen, ¿qué información me van a indicar? ¿Qué información me van a consignar? Uno es la tasa de costo efectiva anual aplicable, o sea, en la hoja resumen, a mí me van a indicar cuánto yo voy a pagar en total de intereses, incluido comisiones y gastos. Me tienen que indicar cuál es la tasa de interés compensatorio efectiva anual, cuál es el interés día con día, hasta llegar al monto total en el mes del interés, porque el interés va corriendo por día. El monto total de la línea de crédito, cuánto es lo que yo estoy sacando de dinero en el banco, ¿no? O en la entidad. Cuánto es el préstamo, cuánto es la tarjeta de crédito que me están entregando, debe figurar en la hoja resumen. El monto y detalle de las comisiones y gastos que son parte del producto activo, ¿no? Todo aquello que por ahí me genere un gasto adicional, una comisión adicional. La tasa de interés moratoria nominal anual aplicable en caso de incumplimiento. Si yo me atraso y me atraso un día, 2 días, ¿cuánto me van a pagar, cuánto me van a cobrar a mí porcentualmente día por día que yo me voy a atrasar? ¿Cuánto va a ser mi mora? Ahora, si yo de repente la entidad no maneja un interés por día, pero sí maneja de repente una penalidad con intereses nominales. Entonces, ¿cuánto es la penalidad? Si de repente yo me atraso entre 1 y 5 días, ok, ¿cuánto es la penalidad
por esos 5 días corridos. De repente es 30 soles, ok. Me debe indicar a mí en la hoja resumen cuánto voy a pagar. Entonces, la TCA, la tasa compensatoria anual, el monto de la línea que estoy sacando en crédito, los gastos y comisiones, y la tasa de interés moratoria o las penalidades que incurren los clientes cuando no pagan su cuota. Y si no te entregan una hoja resumen, la entidad está incurriendo en una falta, sí, totalmente. Si es que no te entregan la hoja resumen en físico y tampoco digital, porque a veces la mandan por correo, están incluyendo en una falta grave. ¿Por qué? Porque no le estás dando al cliente la información contractual sobre el producto que está adquiriendo. Entonces, no nos dan ni físico ni digital, es una falta. Hay que poner un reclamo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos en una entidad. Hay que sí o sí siempre darle la información en físico a mi cliente si la necesita. Si me dicen, no, mándame la digital, porque de repente no quiere andar con los papeles, pero tú ya le explicaste de manera general todo lo que contiene la hoja resumen, pues se la mandas de manera digital, ¿no? Pero siempre hay que darle al cliente. Ahora, también tenemos información sobre los productos pasivos. Así como tenemos activos, también tenemos pasivos. ¿Y cuáles son, chicos, estos productos pasivos que ustedes ya conocen ahora? Las tarjetas de débito, correcto, que van asociadas a las cuentas de ahorro, ¿verdad? Porque como tal, la tarjeta de débito no es un producto, pero sí es parte de la cuenta de ahorro. Entonces, todas las cuentas de ahorro. Cuenta de ahorro, de repente una cuenta a plazo fijo, una cuenta free, una cuenta sueldo, una cuenta CTS, una cuenta corriente también. Entonces, ahí no hay una hoja resumen. Ahí no, lo que nos dan es una cartilla de información. ¿Qué contiene una cartilla de información? A ver, por aquí pregunta. ¿La hoja resumen es equivalente al cronograma de pagos del préstamo o no? El cronograma de pagos es la continuidad de la hoja resumen. La hoja resumen es otra cosa. Es, como tal, todo lo que les he explicado anteriormente, y adicional a la hoja resumen, te dan tu cronograma de pagos. Pero son las dos siempre juntas. Tu hoja resumen y tu cronograma de pagos. ¿Ya? Pero es un documento aparte. Si me dan solamente mi cronograma, me está faltando la hoja resumen. También es una falta. Entonces, a los clientes hay que entregarle todo. La hoja resumen, hay que entregarle... A ver, cuando sacamos un crédito, tenemos nosotros diferentes documentos que hacerle firmar al cliente, ya sea digitalizado o manual, ¿ok? ¿Qué le vamos a dar? Ya saben, una hoja resumen. En esa hoja resumen incluye todo lo que mi cliente va a incurrir por ese crédito. Esa hoja resumen se firma, luego hay un cronograma de pagos que también se firma. Después del cronograma de pagos vienen las condiciones contractuales generales, que es para todos los clientes. Luego viene la firma al grupo de hojitas del contrato, que son las condiciones generales. Después viene el desgravamen del cliente, que hay que darle una copia del desgravamen al cliente, porque ante el fallecimiento del cliente, la familia tiene que ir con su duplicado o con su copia de la póliza de desgravamen a tramitar el pago de esa deuda. Entonces también le entregamos. ¿Qué más le entregamos al cliente? Una hoja de autorización de datos firmada por el cliente, aceptando que el banco puede utilizar pues su información para diferentes propósitos, ¿no? Comerciales en todo caso. Y si es que mi cliente ha contratado algún seguro adicional, pues también le entrego alguna otra póliza, si es una póliza de vida de repente, o contra robos o algo, ¿no? Pero tengo que darle siempre a mi cliente toda esa información. Básico, la hoja resumen, el cronograma, la firma del cronograma y la hoja resumen, las condiciones generales del crédito, la firma de estas condiciones generales, y el desgravamen y la hoja de datos personales. Es lo que va. Ahora, ¿qué más? En los productos pasivos, que son las cuentas de ahorro, como les indicaba, tenemos no una hoja resumen, pero sí una cartilla de información. ¿Y qué tenemos en la cartilla de información? La tasa de interés compensatoria efectiva anual que aplica por el depósito, indicando si es fija o variable. ¿Cuánto día con día yo voy a ganar por tener mi dinerito guardado en mi cuenta de ahorros? Uno es el interés compensatorio por día y otro es la TREA, es la tasa de rendimiento efectiva anual. Al año,
por tener guardada mi plata, cuánto me va a pagar la entidad financiera en total. Ahora, esa TREA se divide en 360 y sale la tasa compensatoria, ¿ok? Para que se entienda. Entonces, me van a especificar en mi cartilla la tasa de interés compensatoria, la TREA anual y el monto de lo que yo estoy aperturando en mi cuenta de ahorros, el detalle de las comisiones y gastos, si yo retiro de repente en otra ciudad, cuánto me van a cobrar, si hago una transferencia a otro banco, tiene costo o no tiene costo, si retiro en ventanilla más de 2 o 3 veces, me cobran, no me cobran, si tengo retiros en el cajero automático ilimitados o hay un límite y después me cobran, toda esa información está en la cartilla de información. ¿Cuál es mi número de cuenta? ¿Cuál es mi código de cuenta interbancario? También toda esa información está en la cartilla, ¿ok? Ahora, adicional a ello, ¿qué le hacemos firmar al cliente en la cartilla de información? Le hacemos firmar como tal la hoja de la cartilla, donde ya está especificado todo lo que les acabo de contar. También se adjunta la condición general al contrato al depósito, porque es el depósito, ya no es un producto activo. Firma una hojita más aceptando las condiciones generales contractuales de depósitos. Y le voy a entregar también a mi cliente la asignación de su tarjeta de débito que le acabo de entregar, ¿no? Para que mi cliente sepa y no haya por ahí reclamo, de repente aperturé mi cuenta y no me dio mi tarjeta, sino que también le voy a hacer firmar la asignación de la tarjeta al cliente. A ver, ¿qué más tenemos? Les pregunto, porque también es uno de los reclamos que por ahí suelen haber, pero son reclamos que se pueden manejar y no siempre llegan a ponerse este tipo de reclamos. Las empresas del sistema financiero pueden aumentar nuestra línea de crédito sin previo aviso al cliente. Bueno, la respuesta está acá. Pero ¿ustedes creen que hay entidades que hacen esto? ¿Que te aumentan tu línea sin antes avisarte? ¿Qué opinan, chicos? ¿Lo hacen, no lo hacen? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? No se puede hacer, ¿no? Porque como nos dice la diapositiva, debe tener el consentimiento expreso del cliente. A veces nos llaman para poder aumentar nuestra línea de crédito de nuestra tarjeta. Si aceptamos, bueno, estamos dando nuestro consentimiento. ¿Cuál es la evidencia? La grabación de la llamada telefónica. Si ingresamos a nuestra banca digital a través de una página web, también a veces nos llegan mensajitos o alertas para aceptar o no aceptar esta alza de línea. Si la aceptamos, nos llega automáticamente el correo, la confirmación del alza crediticia que estamos teniendo. Pero si no, no lo pueden hacer sin consentimiento del cliente. Pasa, es mínimo, los errores que yo al menos he podido ver en mi experiencia, pasa muy poquito, pero a veces por error suele pasar. Ahora, ¿cómo reduces estos reclamos? Indicándole al cliente que tiene una mayor línea, que es un mayor beneficio, que a mayor línea menor tasa, ¿no? Que va a poder disponer de más efectivo, que si quiere la usa, que si quiere no la usa, pero que la tenga ahí ante una emergencia. Entonces, por lo general, los clientes ya no ponen el reclamo. Pero no debería pasar. Ahora, ¿qué más tenemos? Es posible que no se necesite comunicar al cliente cuando exista alguna modificación contractual a pesar de estar establecido en el reglamento. Acá hay un error ortográfico. Ahora, nosotros o las entidades financieras podemos hacer diferentes modificaciones contractuales a los clientes sin avisarles, ¿ok? Es parte de, está establecido y regulado también por la SBS que la entidad tiene la autorización y la autonomía de poder modificar contractualmente las cuentas de los clientes o los productos contratados de los clientes, que va desde congelarle la cuenta, cancelarle la cuenta, llamar al cliente para que vaya a sacar toda su plata, porque no lo queremos más como cliente, también, ¿ok? ¿Por qué? Uno es por lavado de activos. Recordemos que la SBS nos pide y también nos exige que nosotros seamos un ente regulador y medidor de los lavados de activos, que no nos prestemos como entidad para poder lavar activos de otras empresas o algunas personas. Y para ello, los trabajadores debemos estar bien capacitados.
Otro es el sobreendeudamiento. ¿Qué pasa si mi cliente está sobreendeudado? A lo mejor a mí me paga de manera puntual, pero tiene otras entidades a las que les está debiendo y no les está pagando de manera puntual. Tal vez conmigo tiene una mayor línea crediticia y por eso me paga, pero a los demás bancos les debe y no les paga y su línea es menor. Ahora, cuando hay este sobreendeudamiento, ¿qué suelen hacer los bancos? Lo que hacen es que te bajan tu línea crediticia. ¿Por qué? Porque la SBS te alerta que el cliente está sobreendeudado y que hay un riesgo de que ese cliente, así como no le paga a los demás bancos o entidades, tampoco te pague a ti. Entonces, antes que el cliente se gaste toda la línea de crédito, lo que hace la entidad es que te reduce sin previo aviso tu línea de crédito. Si antes era 10.000 soles, te la pueden bajar a 2.000 o 3.000 soles. ¿Para qué? Para que tú te limites solamente a esos gastos y ya no tengas toda la línea completa. Y a veces pasa que el cliente va y te pregunta, pero señorita, ¿qué ha pasado? Yo tenía una línea mucho más grande, porque ahora tengo solamente ese importe, ¿no? Y cuando revisamos el historial crediticio del cliente, verificamos que hay un sobreendeudamiento y por ello es que le han bajado su línea de cliente. Otro es por transparencia de la información, porque a veces los clientes cuando van a depositar montos grandes, mienten en la información que están brindando. ¿Por qué? Porque los clientes, cuando van con montos muy grandes, les preguntamos, señor, señora, joven, señorita, ¿me puede indicar de dónde proviene el dinero que usted está depositando? De repente en algún momento ustedes les han preguntado esto. Y no es porque la ventanilla sea chismosa o porque la plataforma le interese de dónde sacas tu plata. Es porque está reglamentado por la SBS que el cliente tiene que decir e indicar de dónde proviene este dinero. Si es un monto mayor a 30.000 soles, sí o sí te van a preguntar. Si es un monto mayor a 10.000 dólares, también te van a preguntar de dónde proviene el dinero que usted está entregando en este momento. De la venta de un carro, de la venta de un terreno, de una herencia, de lo que fuese. Entonces, lo que tú le manifiestas al banco es una declaración jurada, porque cuando te dan tu voucher, te van a hacer firmar un comprobante adicional, que es la DJ, o la declaración jurada, o la TUE, como le llamamos en el sistema financiero, en la que tú estás manifestando que lo que tú estás diciendo es cierto. Y si tú vas constantemente a hacer depósitos grandes, e indicas siempre lo mismo, o indicas o das diferentes versiones, puede ser sospechoso para la entidad financiera. Y la entidad financiera tiene un área que es la oficialía de cumplimiento. Y la oficialía de cumplimiento se va a encargar de verificar cuál es tu condición como cliente. Si de repente tú dices que el dinero proviene de tus negocios, porque tienes siempre en tu casa hay un negocio grande de repente que funciona, y de repente va el funcionario del banco a ver tu domicilio y se da cuenta que tus ingresos no van acorde con tu estilo de vida, que de repente tu negocio es una bodega muy chiquitita y no es el gran negocio que tú manifiestas de donde proviene tu dinero. Entonces no estás siendo transparente con la información que estás brindándole al banco. Y ahí vienen a veces los problemas con los clientes. Y les voy a contar algo que pasó con el banco Interbank. Y ahí también está el número de la resolución y todo para que ustedes lo puedan buscar porque es un caso real. Y este caso habla de la falta de transparencia del denunciante respecto a lo que él tenía como actividad económica. ¿Ok? ¿Qué nos dice? El señor Juan Freddy Cruz Jaramillo denunció al Interbank frente a Indecopi que el banco canceló sus cuentas y sus tarjetas de crédito sin ninguna razón y sin avisarle en un acto discriminatorio, al enterarse que el señor Cruz tenía una casa de cambio. Él se enteró 20 días después a través de una carta que le hizo llegar el banco después de haber hecho las cancelaciones. El banco respondió ante la denuncia que detectó que el señor Cruz realizaba operaciones y transacciones financieras provenientes del lavado de activos a través de su casa de cambios. Por ende, se le solicitó al señor Cruz demostrar lo contrario en un plazo de 30 días, adjuntando el registro de las operaciones que realiza en su casa de cambio. Ahora, para que el banco tome esta medida de cancelarle la cuenta y las tarjetas y todos los productos que tenga el cliente contratado, antes tuvo que haber alguna investigación previa. Como les digo, hay un área de oficialía de cumplimiento. Una de las ventanillas tuvo que de todas maneras haber sido el primer filtro que tuvo que haber reportado algún depósito como irregular.
tuvo que haberlo reportado y a través de ese reporte que la ventanilla hizo sin que el cliente se dio cuenta o se entere, es que empiezan a generarse las investigaciones. ¿Por qué? Porque de repente la ventanilla en algún momento le preguntó, señor, ¿de dónde proviene el dinero? El señor le indicó, tengo una casa de cambios. Pero de repente el señor no llegó solo a depositar. Llegó con 3, 4, 5 personas y todos le depositaban a la misma cuenta de ahorros. Esa modalidad se llama pitufeo. Entonces, el pitufeo es súper común. Ahora, se dio cuenta la ventanilla que estaba pasando esto, que de repente el señor les daba indicaciones. Estoy hablando de supuestos, ¿ah? No digo que así haya sido el caso. Entonces, puede haberse dado cuenta que ha pasado algo irregular, lo reportó como una operación inusual. Porque cada vez que hacemos nosotros un depósito en el banco grande, la ventanilla nos califica como operación usual o como operación inusual y nosotros ni siquiera sabemos, pero ustedes ahora ya lo saben. Entonces, algo tuvo que haber pasado, algo muy parecido a lo que les acabo de comentar, o de repente el cliente indicaba que venía de la casa de cambio su dinero, o que de repente su dinero venía de algún otro negocio, o de una herencia, o de repente daba siempre diferentes versiones, o mandaba a terceros a depositar, ¿no? También puede ser. Entonces, ¿qué es el famoso hormigueo? Entonces, si ha pasado alguno de estos casos, deben haber reportado el cliente. La oficialidad de cumplimiento debe haber investigado, de repente a ver qué tan productiva es su casa de cambios del señor, cómo es su casa del señor, por ahí de repente cuál es su estilo, porque te investigan todo, chicos, cómo es su estilo de vida del cliente, para poder tomar la decisión de cancelarle las cuentas y apartar al señor de cliente de este banco Interbank. Entonces, definitivamente, si el cliente, al señor le han dado 30 días de plazo para que pueda adjuntar la documentación, y si no la ha adjuntado, porque no tiene cómo demostrar sus ingresos, que son legales, es ahí cuando el banco ha tomado de repente la decisión de poder cancelarle las cuentas. Porque primero te las congelan, no te permiten hacer ningún depósito ni ningún movimiento. Te notifican, te dan el plazo para que tú puedas adjuntar todas tus pruebas. Una vez que las adjuntas, si proceden, te desbloquean las cuentas. De lo contrario, te cancelan las cuentas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? A ver, esperen, me pregunta, ¿y cómo hacen los depósitos provenientes de la minería ilegal? ¿Aplica lo mismo como, claro, también aplica lo mismo como lavado de activo? Ahora, tú no vas a saber si por ahí es un lavado de activos de una minería, ¿no? Eso ya se ve cuando pasa una investigación. Ahora, el área de oficialidad de cumplimiento es un área muy compleja y es un área muy grande dentro de las entidades financieras. Todos los bancos, todas las cajas, todas las entidades tienen un área de oficialidad de cumplimiento y nadie conoce al oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque tiene un cargo, obviamente que es delicado, ¿no? Puede ser, si es de conocimiento quién es el oficial de cumplimiento y se filtra su nombre o su apellido, tranquilamente puede pasarle algo. Entonces nadie conoce en los bancos quién es el oficial de cumplimiento. Se sabe que hay un área de investigación, tenemos acceso de repente a los asistentes o a los analistas de estas áreas, pero no sabemos quién es el jefe de la oficialidad de cumplimiento. Ahora, la minería ilegal, ¿qué pasa con las mineras? Que hay entidades que son agentes que tienen que rendirle toda información de ingresos y salidas a la SBS. Por ejemplo, ¿quiénes? Las minerías, los casinos, los grandes hoteles, las grandes joyerías, los bancos, por ahí las constructoras grandes son agentes también que tienen que rendirle cuentas a la SBS. ¿Por qué? Porque la SBS obviamente al ser un ente mucho más grande y mucho más organizado, puede filtrar la información si lo que la constructora indica es real o no es real de sus ingresos, ¿no? O si es que se está usando como fachada la constructora para lavar dinero. Entonces, podemos nosotros identificarlo de diferentes formas. La SBS se encarga de las grandes empresas y, pues, obviamente los bancos, por ahí de los rangos un poco menores, ¿no? Pero que podamos nosotros identificar si el dinero proviene de una minería ilegal, es una investigación interna que ya lo hace la entidad financiera con el oficial de cumplimiento y las autoridades que correspondan, ¿no?
pero aplica lo mismo también. Si hay un lavado de efectivo en la entidad financiera, las cuentas van a ser bloqueadas, ¿no? De hecho, les cuento rapidito antes que se acabe el tiempo, porque esta es la última diapositiva. Yo radico en Chiclayo, que es una ciudad del norte del país. Entonces, en Chiclayo, todos los alcaldes están presos, los últimos que han salido, por haber desfalcado a la municipalidad, por diferentes motivos, ¿ok? Entonces, dentro de la entidad en la que yo estaba trabajando, teníamos un cliente que siempre iba con cheques enormes de dinero a cobrarlos y luego a depositar el dinero a una cuenta de la empresa, que era una constructora. Entonces, el señor siempre cuando le preguntaban los chicos, señor, ¿de dónde proviene la plata que usted está entregando ahorita? Por favor, ¿me puede indicar? Ah, sí, claro, el señor nunca se molestaba, porque hay clientes que se enojan. Proviene de la construcción e instalación de un tanque elevado en Moncefú. Moncefú es un distrito acá en Chiclayo. Entonces, siempre te decía eso, ¿no? Proviene de la construcción e instalación de un tanque elevado en Moncefú. Pasó todo un año y no acababan ese tanque elevado. Año y medio y el señor seguía con lo mismo. El tanque elevado en Moncefú, el tanque elevado en Moncefú. No sé si el señor habrá sido nuevo recién en esto, lo habrán metido recién, no lo sé. Pero tanto que era el tanque elevado, uno de los chicos me dice, Diana, ¿qué pasa si por ahí lo reportamos para que se verifique, ¿no? A ver si efectivamente, porque todos los cheques eran girados de la municipalidad o por funcionarios de la municipalidad. Pero antes que lo reportáramos nosotros, ya estábamos con las conversaciones previas, sale en el diario que habían constructoras investigadas por trabajar de manera ilegal y lavar dinero con la municipalidad de Chiclayo. Entonces, ahí sí, reportamos el caso y lo investigaron, y el señor, la dirección que había dado de la constructora, porque era una cuenta jurídica la que había aperturado el señor con nosotros, cuando fueron a revisar, esa constructora era una casita en la que vivía una familia que ni siquiera tenía idea quién era el señor. Entonces, se estaba lavando dinero en esa entidad financiera. Ahora, ¿cómo se dio? ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, ya teníamos las diferentes sospechas. Pasó todo un año o año y medio. Por ahí nos cayó el llamado de atención de todas maneras, nos cayó un memorándum de todas maneras, pero estaban lavando plata en la entidad financiera a través de esa constructora, junto con la municipalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es información sensible. Entonces yo se los cuento es para que ustedes por ahí conozcan los diferentes casos que se dan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las cuentas de estos señores? Las congelaron, primero las congelaron, le pidieron al señor que demuestre con fotos, con informes, con todo lo que él pueda sustentar los ingresos de dinero que le hacían de parte de la municipalidad a su cuenta jurídica que tenía contratada con nosotros. El señor nunca más se apareció en la entidad financiera. No se apareció más, o sea, no les miento, no se apareció más. Las cuentas al final las cancelaron. Ese dinero, desconozco qué es lo que pasó, porque ya yo luego me fui a otra sede, me fui a trabajar a Tumbes. Entonces no sé qué es lo que pasó, ya luego yo me desconecté del caso porque obviamente estaba ya asumiendo en otra sucursal, pero eso es lo que por ahí les puedo comentar de primera mano y por experiencia que ha podido pasar. Y es algo que por ahí ustedes pueden decir, pero lavado de activos, pucha, que ha de ser pues súper remoto, pero no, es más común de lo que ustedes creen, ¿ya? Listo, chicos, ahí tenemos ya finalizada la sexta sesión del día de hoy. Dudas, consultas que puedan tener antes de darle pase a Carlos para que pueda explicarles o darles algunas últimas pautas de repente. ¿O hasta ahí estamos bien? Por favor, me